Nueva regulación de la cotización para trabajadores desplazados al extranjero. Desde el pasado 1 de noviembre de 2023, entró en vigor la Orden ISM-835-2023 de 20 de julio, por la que se regula la situación asimilada de las personas trabajadoras desplazadas al extranjero. No obstante, se establece un régimen transitorio de 6 meses posteriores desde la entrada en vigor de la Orden. Las empresas que cuenten con personas trabajadoras desplazadas al extranjero que en la fecha de entrada en vigor de esta orden se encuentren en la situación contemplada en el párrafo B del artículo 3 deberán comunicar dicho desplazamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de 6 meses contados desde la entrada en vigor de esta orden, en los mismos términos y con los efectos previstos para las solicitudes de alta en los artículos 32, 35 y 38 del Reglamento General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. Las empresas que cuenten con personas trabajadoras desplazadas al extranjero que, en la fecha de entrada en vigor de esta orden, se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en los párrafos C y D del artículo 3 podrán, previo acuerdo con las personas afectadas, solicitar la vinculación voluntaria de las mismas a la Seguridad Social española, con arreglo a lo previsto en los artículos 7, 8 y 9 en el plazo de 6 meses contados desde la entrada en vigor de esta orden. La orden no generará derechos en periodos anteriores a su entrada en vigor. Trabajadores desplazados. La orden define a los desplazados como los trabajadores empleados en España de una empresa que ejerce sus actividades en territorio español y son enviados a otro país con el fin de realizar un trabajo asalariado por cuenta de dicha empresa. Esta orden establece como novedad la posibilidad de aplicarse con carácter voluntario a los trabajadores desplazados a países con instrumento internacional de coordinación de los sistemas de seguridad nacional, que, una vez finalizado el periodo máximo previsto de desplazamiento en el instrumento internacional, se ven obligadas, según normativa del país destino, a desvincularse temporalmente de la Seguridad Social española y a cotizar en el país de destino. Se aplica a los trabajadores de cualquier nacionalidad. Supuestos de situación asimilada al alta. Se establecen 4 supuestos de situación asimilada a la de alta en el régimen de la Seguridad Social para trabajadores por cuenta ajena desplazados, art. 3. Desplazamiento a un país sin instrumento internacional de coordinación de sistemas de seguridad social aplicable. Desplazamiento a un país con instrumento internacional aplicable, pero que no incluye a trabajadores con nacionalidad distinta a la de las partes. Desplazamiento a un país con instrumento internacional aplicable que permite la aplicación de la legislación de seguridad social del país de origen durante el desplazamiento, una vez agotado el periodo máximo previsto en el instrumento internacional. Desplazamiento a un país con instrumento internacional aplicable que no prevé la figura del desplazamiento de trabajadores por empresas al territorio de la otra parte. Las situaciones asimiladas al alta indicadas anteriormente se mantendrán exclusivamente durante el periodo de desplazamiento que tenga origen en la contratación formalizada en España, incluso si el trabajador cambia de país de destino, siempre y cuando en este último concurran las condiciones establecidas en los artículos 3, 3b o 3d de la norma y se comunique en plazo a la Tesorería General de la Seguridad Social. Cualquier nueva contratación que se formalice fuera de España conllevará la extinción de la situación asimilada a la de alta, salvo las excepciones previstas en la orden. Acción protectora. La acción protectora establecida para los supuestos definidos en el artículo 3, puntos A y B de situación asimilada al alta, comprenderá los subsidios por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o profesionales, nacimiento y cuidado de menor, ejercicio corresponsable del cuidado de lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Además de las pensiones contributivas de incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes o profesionales y la pensión contributiva de jubilación, con la extensión y el alcance previstos en la normativa aplicable al régimen de la seguridad social en el que estuvieran encuadrados. La acción protectora prevista para los supuestos definidos en el artículo 3, puntos C y D, comprenderá las pensiones contributivas de incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes y la pensión contributiva de jubilación, con la extensión y el alcance previstos en la normativa aplicable al régimen de la seguridad social en el que estuvieran encuadrados. Solicitud y trámite. La comunicación de las situaciones asimiladas al alta, previstas en esta norma, se realizará a través del procedimiento establecido por la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro de los siguientes plazos y efectos.
Desplazamiento de trabajadores a un país donde no resulte aplicable ningún instrumento internacional o siendo aplicable un instrumento internacional. Estos trabajadores no se encuentren incluidos dentro de su ámbito de aplicación subjetivo. En las situaciones previstas en los apartados A y B del artículo 3, la empresa deberá informar del desplazamiento del trabajador con anterioridad al inicio, y en los términos y con los efectos previstos para las solicitudes de alta en los artículos 32, 35 y 38 del Reglamento General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. Desplazamiento de trabajadores a un país en el que resulte aplicable un instrumento internacional en materia de coordinación de los sistemas de seguridad social. En las situaciones del art. 3c, la empresa, previo acuerdo con el trabajador, informará del desplazamiento los siguientes términos. Si la solicitud se realiza antes de la finalización del periodo máximo establecido en el instrumento internacional, o hasta el último día del mes siguiente a su finalización, los efectos se producirán desde el día siguiente a su finalización. Si se ha solicitado una prórroga, y el país de destino contesta denegando esta prórroga, procederá la baja del trabajador desde la fecha de inicio del periodo no autorizado, salvo que la empresa previo acuerdo con el trabajador solicite la situación asimilada como plazo máximo el último día del mes siguiente de la baja, aplicándose esta situación desde la fecha de finalización del periodo máximo autorizado. Si la solicitud se realiza fuera de los plazos anteriores, surtirá efecto únicamente desde la fecha de presentación de la solicitud. En las situaciones definidas en el artículo 3d, la empresa, previo acuerdo con el trabajador, podrá solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social que éste continúe sujeto a la legislación española de seguridad social, en situación asimilada a la de alta en el régimen de la seguridad social en el que estuvieran encuadrados, en los términos previstos en el artículo 7 y con los efectos señalados en los anteriores apartados A y C. Finalmente, la orden regula la información que debe ser comunicada por las empresas a la Tesorería General de la Seguridad Social. Fecha de inicio del desplazamiento en los supuestos de los apartados A, B y D del artículo 3. País en el que se encuentra la persona trabajadora desplazada. Fecha prevista en su caso de finalización del desplazamiento, indicando si la persona trabajadora continuará o no prestando sus servicios en España. En los supuestos de los apartados C y D del artículo 3, de vinculación voluntaria a la Seguridad Social española, los trabajadores y las empresas deberán formalizar por escrito, de forma conjunta y en el modelo oficial establecido por la Tesorería de la Seguridad Social, el acuerdo para la vinculación al sistema de la Seguridad Social española, con independencia de la aplicación obligatoria, asimismo, de la legislación en esta materia del país en el que se encuentren desplazados. Su comunicación se realizará a través del sistema red.